momento yo levantaré, aleluya, los sacaré del cautiverio, cerraré los portillos. Pero vamos antes de saber cómo el Señor restauró, cómo el Señor restaura, cuáles son las promesas, qué fue que llevó al pueblo de Israel a este cautiverio y a esta cautividad. Lo primero es que, para introducir, es que el Señor nos Y se preguntan entonces, ¿qué pasó en el pueblo de Israel? Que tuvo que ver una restauración. Sabemos que el pueblo de Israel fue este pueblo escogido por Dios, este pueblo amado, este pueblo elegido, para el Señor le entregó todas sus promesas. Aleluya. Pero este pueblo, sabemos que a pesar de que era el pueblo amado de Jesús, dice la palabra, que era un pueblo de dura cerviz, que era duro para oír, que no escuchaba, que el Señor le hablaba y no caminaban, que aunque tenían las bendiciones, hubo un momento donde entraron en desobediencia, donde no quisieron escuchar la voz del Padre. Y vemos que ellos, si nos vamos a los capítulos anteriores, dice la palabra que ellos abusaban en la tierra donde ellos estaban, abusaban del más pobre, abusaban del poder que tenían, civilmente ellos abusaban en la tierra y espiritualmente también, porque no se sometían a Dios. Entonces, ¿qué hubo aquí? El Señor se apartó por un momento de ellos. El Señor los dejó por un momento. El Señor permitió que sean cautivados. El Señor permitió que entre la ruina por un momento. Aleluya. ¿Y por qué esta palabra para nosotros? Porque muchas veces sabemos que fuimos llamados. El Señor nos ha entregado promesas. Ha levantado nuestro ministerio. Ha levantado nuestra casa. Nos ha dado, aleluya, las instrucciones de cómo debemos caminar. Pero llega un punto que a veces nos apartamos de Dios y se nos olvida cómo debemos caminar. Yes. Llega un punto, aleluya, Wow, que nos olvidamos de Dios y nos olvidamos de cuáles fueron esas instrucciones que Dios nos dio. Shama. Y pasa algo aquí y es una acción que se llama desobediencia. Y sabemos que la desobediencia es la acción de no escuchar el mandato de Dios y de no alinearnos a su palabra. Yes. Y pasan muchas cosas cuando viene la desobediencia, aleluya. La primera de ellas es que nos aparta de Dios, aleluya. Si nos vamos, gloria a Jesús, al libro de Proverbios capítulo 1, dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión, y no quisiste. Aleluya. También yo me reiré de vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como destrucción a lo que teméis. Dice el Padre que hubo un momento donde el Señor te está entregando reprensión. ¿Qué es la reprensión? La corrección. Yes. La dirección divina del cielo. Yes. Pero dice la palabra: por cuanto no escuchaste, entonces vendrá calamidad, vendrá lo que tú temes. Aleluya. Entonces me llamarás y no va a escuchar. Significa Yes. que cuando no escuchamos a Dios, entonces eso estorba el camino. Yes. Estorba el propósito. Yes. Porque significa que Shama. estamos siendo direccionados por donde Dios quiere. Yes. Significa que si el Señor te está hablando, el Señor me está hablando, y no escuchamos, no, a obedecer es captar la voz de una autoridad. Entonces, si no estamos captando la voz de la autoridad que nos está hablando, significa que el Señor se va a apartar de nuestro camino, que van a haber Yes. turbulencia a nuestro ministerio, a nuestra casa, y quizás tú te vas a preguntar: ¿pero qué está pasando, Señor? ¿Por qué te alejaste de mí? Y el Señor no quiere decir: pero es que te estoy hablando hace mucho, aleluya, por dónde tienes que caminar, cómo tienes que caminar, qué tienes que arreglar, y no me estás escuchando. Yes. Aleluya. El Señor no trae, aleluya, no permite la calamidad, no porque sí, no porque tú quieres, no quiere que tú camines mal, no es que te quiere ver llorando, no es que te quiere ver sufriendo, sino que quiere quebrantar tu corazón para volverte a ser sensible a Yes. su voz y Yes. llevarte al altar, llevarte a la roca Shama. viva, para que tú vuelvas a escuchar su voz como Yes. lo hacía antes. Wow. Gloria a Jesús. Mi alma te adora, Jesús. Aleluya. Trae aquí la obediencia que nos aparta de Dios. Cuando lo hacemos, aleluya, resistencia al llamado, que es resistir, hacer una fuerza. Y el Señor a veces te va a querer, aleluya, dar la mano, llevarte al camino. Pero si resistimos a su palabra,
entonces nosotros vamos a caminar conforme a la voluntad del Padre. Gloria a Jesús. Mi alma te adora, Jesús. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Dice su palabra. Aleluya. En Proverbios 1, como era que el fruto de su camino serán hastiados de sus propios consejos, que llega un punto donde nosotros, dice la palabra que si sembramos cosechamos. Si no captamos la voz del amado, entonces va a suceder que nuestro camino se va a tornar, aleluya, conforme a lo que sembremos. Que si no estamos obedeciendo a la voz del amado, entonces nuestro camino, a veces lo que decíamos antes, que nos vamos a preguntar, ¿qué está pasando, Señor? Pero no nos damos cuenta que hace rato que el Señor lo está hablando. Y no es del camino torcido, no porque Dios quiere ni te lo puso torcido, sino que nuestras propias acciones, aleluya, hacen que nuestros frutos sean amargos en el momento. Que los frutos no sean como lo esperamos, aleluya. En tu casa el Señor quizás te quiere levantar, quiere restaurarte, aleluya. Pero a veces le ponemos excusa a Dios para lo que el Señor quiere que hagamos. A veces no estamos dispuestos a servir a Dios en plenitud. A veces ponemos excusa para la obra del Señor. A veces ponemos mucho pero para darle a Dios, aleluya, el holocausto, para darle a Dios el sacrificio. Y cuando entonces llega la enfermedad, cuando llega el quebranto, cuando llega el dolor, entonces preguntamos, Señor, ¿dónde tú estás? Y el Señor dice, yo estoy aquí, aleluya, en el mismo lugar. Yes. No queremos entregarle a Dios, aleluya, una ofrenda agradable. Vemos que en el principio, vemos la historia de Caín, aleluya, y Abel. Hubo uno que le dio una ofrenda frondosa, unos frutos buenos, hermosos, le dio otro, una oveja, un cabrito feo, flaco. Y dice que pasó con Caín, que Caín, su corazón se puso soberbio, se enalteció porque vio que el Señor recibió con agrado la ofrenda de su hermano. Gloria ¿Y qué hizo Caín entonces? Corrompió su camino al matar a su hermano. ¿Qué pasa aquí? Que nosotros tenemos que analizar si la ofrenda que le estamos entregando a Dios es agradable. Yes. Si el Señor le está recibiendo con agrado. Si le estamos dando nuestro tiempo a Dios con agrado. Si donde cuando ponemos todas estas cosas que se convierten en idolatría por encima de Dios, entonces nuestra voz se hace insensible a Dios. Que ya va a llegar un punto que Dios se va a alejar y no te vas a dar cuenta. Que va a llegar un punto que Dios se va a salir de tu casa y tú no te vas a dar cuenta. Y cuando Dios, la presencia de Dios no está, porque gloria, entra el cautiverio, aleluya, entra el enemigo. Y cuando nos damos cuenta, ya es demasiado tarde, aleluya. Por eso el Señor lo dice, aleluya, que tenemos que estar atentos a su voz, a su mandato. Gloria a Jesús. Cuánto adoran a Dios, aleluya, te adora. El obedecer va a costarnos muchas cosas a nosotros, aleluya, porque sabemos que para obedecer a Dios vamos a tener que sacrificar muchas cosas que nos agradan. Wow. Vamos a sacrificar amigos, familia. Dice la palabra que el que deje padre, hermano, hermana, por causa de mi nombre, que deja casa, dice que heredó la vida. Significa que hay cosas que tú y yo debemos de sacrificar, aunque nos cuesten, aunque la queremos, aunque la amemos, aleluya. Hay cosas que tú vas a decir no por agradar a Dios. Hay cosas que tú debes de impedir que se acerquen a ti, que entren a tu vida, a tu casa, por causa del cielo, aunque no parezcan malas. Ayer estaba predicando, aleluya, gloria a Jesús, y decían que hay estándar predominante en el mundo, ¿verdad? Que parecen ciertas, aleluya. Dice la palabra, como decía ayer, dice la palabra, oíste, dice Jehová en Mateo 5:38, que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, aleluya, no resistáis al malo. Significa que hay dos cosas. Hay un carácter de Cristo versus la verdad del mundo. Yes. En el mundo van a haber cosas que van a parecer correctas, que están bien y que son buenas. Wow. Pero ¿qué te dice Cristo acerca de ellas? Para Cristo están bien. Tenemos que analizar si yo estoy caminando en la identidad de Cristo. Yes. Hay una mayoría que dice que eso está bien. ¿Qué dice Cristo en su palabra? Yes. ¿Qué dice Cristo en su palabra?
¿A quién yo estoy agradando? ¿A Dios o al mundo? Dice la palabra, ahora soy yo, pues servidor del mundo o servidor de los hombres. Wow. Significa que hay cosas que el hombre va a querer que tú hagas para que tú le agrades a ellos, pero que a Dios no le agrada. Yes. Hay cosas que el mundo va a querer que tú le sonrías para que tú le agrades a ellos, pero la palabra de Dios los rechaza. Wow. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Si somos servidores de Cristo, aunque el mundo diga no, aunque el mundo diga sí, debemos decir no. Aunque hay una persona que quiera hacer lo malo y yo no puedo congraciarme con lo malo. Si hay una persona que está contaminada, yo debo de ir donde esa persona, aleluya, mediante la palabra y corrección. Aunque la persona se sienta mal, porque dice la palabra que el Señor, el Padre, al hijo que ama, corrige. Yes. Y aunque no queramos, aleluya, que el otro se sienta mal, que el mundo se sienta mal, sabemos que nuestro compromiso no es con el hombre, nuestro compromiso es con Dios. Amén. Y cuando caminamos en obediencia y acatamos la orden de Dios, entonces el Señor respalda a sus hijos, y a sus siervos. Aunque el mundo se haga contrario, aleluya. Aunque el mundo se levante en contra. Porque dice la palabra que aunque se levanten gigantes, aunque se levanten mayorías en tu contra, si el Señor está contigo, que tú tienes la victoria. Yes. Aunque en el momento cueste que tú no veas, aleluya, que se apartaron de ti porque tú elegiste hacer el bien, que se apartaron de ti porque tú elegiste ser luz. Aleluya. Va a llegar un punto que todo eso que estás sembrando en obediencia va a dar su fruto. Yes. Aunque en el momento tú veas que tarde, que no hay nada, si tú elegiste caminar en obediencia y acatar la orden de Dios, el llamado, va a llegar un punto de que esa cosecha de obediencia va a venir a la casa, va a dar el fruto en la obediencia. Gloria a Dios. Gloria. Aleluya. Por eso lo dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo, hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas cosas. Bendiciones te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito será la ciudad, en el campo, bendito el fruto de su vientre, el fruto de la tierra, el fruto de tus bestias, la cría. Y dice el 15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. O sea, dice completamente lo contrario. A veces el Señor nos entrega promesas a cada uno de nosotros y pensamos, oh, pero yo tengo muchas promesas, el Señor va a cumplir todo eso en mí. El Señor no miente, y lo dice su palabra, que el Señor no miente. Dice en Isaías, aleluya, 58, que la palabra de Dios, aleluya, es como la lluvia, que una vez que cae, no hay vuelta atrás. La palabra que cayó, que salió de la boca de Dios, va a dar el fruto. Yes. La palabra de Dios es como la lluvia. Nadie ha visto que la lluvia y la nieve cuando cae se devuelve, así es la palabra de Dios. Pero a veces tenemos que tener cuidado con esto, porque hay confusión. A veces pensamos que porque es una promesa de Dios, no puede ser estorbada. Lo único que podemos estorbar la promesa somos nosotros. Yes. Porque así la promesa va a estar gravitando en los aires, esperando el tiempo del cumplimiento, pero tenemos que hacer algo. Yes. Ese algo que debemos de hacer es cantar la voz de Dios, cantar en obediencia. Porque dice aquí que dijimos, para acontecerá si oyeres la voz de Dios. Hay una promesa gravitando, pero hay un mandato que debemos de acatar si oímos la voz de Dios. Esas promesas se cumplirán. Pero ¿qué pasa cuando caminamos y hacemos lo contrario? Lo contrario a las bendiciones que el Señor tenía para nosotros. Y a su nombre. Gloria. Las promesas van a estar ahí. Por eso, ¿por qué no se ha cumplido, Señor, esas promesas? A veces el Señor te va a dar tiempo, a veces no. Cuando las promesas no se cumplen, es un tiempo de formación, es un tiempo para prepararte para aquellas bendiciones. Pero muchas veces tenemos que ver, Señor, déjame ver si yo estoy escuchando y acatando tu voz y alineándome a tus mandamientos. Aleluya. Esas son las consecuencias de cuando acatamos su voz, que esas promesas se van a alinear y van a suceder en el tiempo que el Señor dijo. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. El Señor la tiene ahí en cada una de ellas. Y vemos
¿Qué sucedió entonces con el pueblo de Israel que decidió hacer lo contrario? Aleluya. Gloria a Jesús, bendecimos su nombre. El pueblo de Israel, vemos que él tenía esas promesas y que a causa, como dijimos al principio, de su desobediencia, entonces fue cautivo. Pero el Señor es un Dios de amor que entonces utiliza ese quebranto, ese dolor, para dar fruto en ti. Que utiliza ese quebranto para formar tu carácter, que utilice ese quebranto, ese proceso para llevarte a la restauración. Porque si no hay quebranto, entonces no va a haber arrepentimiento. Si no hay quebranto, no va a haber sensibilidad en tu espíritu. Yes. Si no hay quebranto, entonces no va a haber algo que te va a decir, tú tienes que ir a la presencia. ¿Qué hace el quebranto? El quebranto te va a hacer entender que tú eres dependiente de Dios. Yes. Cuando llega la enfermedad, te va a hacer, ¿qué? Ir a la fuente a clamar a Yes. Dios. Te va a hacer ir a la fuente a clamar al único que tiene la palabra, la autoridad y el milagro. Wow. Cuando la enfermedad, entonces, cuando la ciencia diga, tú quedaste de aquí, entonces te va a decir, pero yo tengo un Dios que sana. Amén. Cuando tu economía está rota, aleluya, tú dices, yo no voy a salir de esto, entonces te va a decir, pero tú tienes un Dios que dice en tu palabra que te prospera, aleluya. Amén. Y que no solamente del pan vive el Yes. hombre. Sí. Aleluya. Aleluya. Si no viene el proceso, entonces no va a haber el quebrantamiento. Si no viene el proceso, entonces no viene dependencia hacia Dios. Porque llegamos a un punto que cuando llega la insensibilidad, nos sentimos muy dependientes, que podemos hacer todo. Aplicamos nuestra propia manera de hacer las cosas, nuestro propio modo de caminar, nuestras propias estrategias. Aleluya. Pero como Gloria a dijimos Jesús. anteriormente, aunque hay cosas que parecen correctas, aleluya, debemos de todo hacerlo bajo la alianza de Dios, que es el que nos lleva y alinea a su camino. Aleluya. Gloria a Jesús. Mi alma adora a Dios. Dice su palabra en Hebreos, como dijimos, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Aleluya. Si soportáis la disciplina, Dios trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es verdad que ninguna disciplina en el presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después de dar fruto apacible. Aleluya. Todo, dice la palabra en Romanos, que todo obra para bien. Gloria a Jesús. Todo obra para bien, aunque en el momento a nosotros nos duela, nos quebrante, aleluya. Dios es un Dios que es el único que utiliza el dolor, aleluya, para hacer algo hermoso en nuestra vida. Que aunque somos malos nosotros, que no merecemos su gracia y su favor, que Él podría decir, tú me fallaste, yo te desecho. Él usa ese dolor, ese quebranto y ese proceso, entonces para enseñarte cómo tú y yo debemos caminar, cómo debemos dirigirnos. Porque dice acá, también, aleluya, en el libro de Isaías capítulo 54, dice la palabra, por un momento me aparté de ti, pero ahora con todo te recojo, aleluya. Por un momento fue mi ira, pero ahora con todo yo te recojo y te levanto, aleluya. Por un momento es tu misericordia que nos mantiene de pie, aleluya. Es tu misericordia que nos va a enseñar. Aquí no está hablando que Dios no es un padre, aleluya, un padre ogro que tú hiciste y te desechas, sino un padre que te corrige. Yes. Un padre que te quebranta para que tú vuelvas al lugar, al principio, donde Él te quería. Aleluya. Wow. Gloria a Jesús. Dice en Jeremías 18, y descendía a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Aleluya. Cuando tenemos un corazón dispuesto a ser formado, el Señor lo hace con nosotros una y otra vez. Yes. ¿Qué te hace pensar que Dios no lo puede hacer contigo otra vez?
Yes. ¿Qué te hace pensar que el Señor no puede levantar tu ministerio otra vez? ¿Qué Amén. te hace pensar que el Señor no puede levantar tu casa otra vez? Amén. Que el Señor estaba formando el barro en sus manos y se les hizo, aleluya, pero el Señor lo hizo otra vez y lo hizo de mejor manera, aleluya. Así es. Nosotros vamos a fallar en el camino porque no somos perfectos, porque estamos aprendiendo, porque el Señor nos está enseñando, aleluya. Pero cuando fallamos, el Señor te levanta. ¿Qué es lo único que Dios necesita de ti? Un corazón receptivo a la enseñanza, a la corrección. Cuando tú caigas, tú le digas, ahora Señor, dime cómo lo hago. Señor, fallé en este camino, ahora dime cómo yo me levanto y ahora como camino, aleluya. Eva Sama. El Señor trabaja con personas perfectas. El Señor nos llama a los preparados. Él prepara los corazones que están dispuestos. ¿Cómo estamos dispuestos? Que si fallamos en el camino, si el Señor nos está llamando a corrección, escuchamos su voz. Que si el Señor nos está diciendo, yo quiero que tú sueltes por aquí, soltamos. Que si el Señor dice, yo no quiero, aleluya, que tú camines por la izquierda, camines por la derecha. Cuando escuchamos su voz, su mandato, su dirección, el Señor lo hace. Así es. No es que yo sea perfecto ni muy profesional, es que yo tenga la disposición de escuchar a Dios, de hacerlo otra vez. Que yo tenga la disposición de perder aquí en la tierra. Perder, porque Dios nadie pierde. Aunque yo piense que esté perdiendo, aunque yo piense que esté perdiendo amigos, aunque yo piense que esté perdiendo placeres, aunque yo piense que esté perdiendo algo, la ropa que me gusta. Gloria a Jesús, que hay cosas que aunque no son pecados, el Señor va a dar contigo y te va a decir, yo no quiero que te compres, aleluya, el zapato Jordan. Ay, ay, ay. El Señor sabe por qué no quiere que tú te lo compres tú, aunque su palabra no es pecado, y aunque para mí no sea pecado, el Señor sabe por qué no quiere que tú lo uses. Así El es. Señor sabe por qué no quiere que tú te juntes con María. Porque dice la palabra que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. El Señor tiene un trato especial con cada uno. Por eso es que esto se trata de intimidad. Si no hay intimidad, entonces no vamos a conocer al Padre. Y si no conocemos al Padre, no vamos a conocer qué Dios tiene para ti y para mí. De intimidad, no es que, pero es que fulanito hace esto, es que esta la iglesia hace eso, es que la amiga mía lo hace y es cristiana. No. ¿Qué Dios quiere para mí? ¿Qué el Señor está analizando en mi corazón? El Señor conoce lo profundo de nuestro corazón. El Señor sabe que te conviene, el Señor sabe que no te conviene. El Señor lo hace ni manda, no es simplemente porque lo quiere hacer y te quiere hacer sufrir, sino porque el Señor es un Padre que te ama y sabe lo que es mejor para ti. Y que, como dijimos, aunque en el momento nos duele dejar, aunque en el momento nos duele, aleluya, obedecer la voz de Dios, eso va a dar fruto en su tiempo. El Señor recompensa a los que caminan conforme a sus mandatos. Gloria a Jesús. Y vemos que el Señor es un Padre que Él hace como Él quiere, aleluya. Él restaura, aleluya. Él levanta, aleluya. Gloria a Jesús. Puede que tu familia ahora esté en una situación que quizás tú no la desees, pero el Señor es un Dios que hace, aleluya, cosas nuevas sobre cada uno de nosotros. Y amén. Dice, se derramó en sus manos. Fue en la mano de Dios, no fue en la mano de otra persona, no fue en las manos del alfarero. O sea que en los caminos de Dios vamos a tropezar una y otra vez en sus manos, pero que mientras Él nos levante, va a sacar algo hermoso, algo mejor que lo anterior. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. El Señor es el que hiere y también sana. Dice, pero su palabra dice, no herirá Dios y no sanará. El mismo que hirió, el mismo que quebrantó, es el mismo que va a sanar, aleluya. El mismo que te entrega el proceso es el mismo que te va a sacar. El mismo que te quebrantó es el mismo que te va a restaurar. No tenemos que tener este miedo, sino la disposición, como dijimos, de decirle, Señor, heme aquí. De Señor, me rindo ante ti. De Señor, ahora no es con mi fuerza, sino ahora son con tus fuerzas, aleluya. El mismo que nos entra en el proceso es el mismo que nos da la victoria. Amén. El mismo, aleluya, que nos entra en el dolor es el mismo que nos sana. Aleluya. El Señor es un Padre de amor y de misericordia, que utiliza ese proceso de dolor
para llevarnos a la restauración, para hacerlo de nuevo, para lo que se quebrantó formarlo, aleluya. Por eso dice aquí que vienen días, dice Jehová, que el que ara alcanzará el segador y el pisador de las uvas que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto. Como dijimos, vamos a trabajar en el camino. Y muchas veces vamos a decir, pero Señor, yo estoy trabajando para ti, yo estoy orando, estoy ayunando y no veo nada. Señor, como que no siento tu presencia. ¿Qué es lo que está pasando? Aleluya. Pero entonces, eso el Señor no lo olvida. Vemos que la palabra dice en Apocalipsis, como le dijo la Santa Iglesia, he aquí que yo veo tus obras y tu buenas obras que lo haces de corazón y con amor. Pero el Señor dijo un pero, o sea, había un pero que la iglesia estaba haciendo, que no era conforme a su voluntad. Ese yo veo tus obras significa que viene recompensa. El Señor no pasa por alto cada una de las obras que nosotros hacemos para su reino. Pero entonces esas recompensas van a venir entonces cuando nos alineemos a su voz, a donde Él quiere, a donde Él nos está llevando, cuando nos dejamos dirigir en sus caminos. Gloria a Jesús. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Aleluya. Wow. Esas promesas que el Señor ha puesto sobre ti, sobre mí, nadie la podrá robar. Aleluya. Así es. Dice que el Señor va a volver, entonces nos plantará. Aleluya. En la tierra que Él prometió. Y más nunca, dice su palabra, que entonces seremos quitados de ahí. Gloria a Jesús. Dice en 2 Corintios 7, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es como dijimos ahorita, que tenemos la promesa, pero también de nosotros tenemos una parte, aleluya, que el Señor quiere que hagamos, aleluya, que es que caminemos en comunión y consagración, aleluya, haciéndonos sensibles a su voz, que Dios quiere para nosotros. Mientras escuchemos su palabra, entonces sus promesas se van alineando a su tiempo. Gloria a Jesús y a su nombre. Gloria. Hasta aquí me llevo del Señor. Y antes de yo terminar, siento leer esta palabra que es para cada uno de nosotros. Aleluya. Que está en Isaías capítulo 54. Dice: el amor eterno de Jehová es Israel. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Wow. Porque te extenderás a la mano derecha y a la izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez. No tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor. El Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni que reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Aleluya, en el nombre de Jesús.